Científicos de la Universidad de Oslo, Noruega, han desenterrado en el suelo helado de la isla de Spitsbergen, cerca del Polo Norte, los restos de un gigantesco reptil marino que ha sido bautizado como Predator X. Todos los datos apuntan a que se trata del gran depredador más peligroso que ha existido en el planeta. Analizando más de 20.000 fragmentos de su esqueleto, los paleontólogos han llegado a la conclusión de que el animal era un pliosaurio jurásico de 15 metros de envergadura, pesaba 45 toneladas y su cabeza doblaba en tamaño a la del Tyrannosaurus rex. Además, en su mandíbula contaba con dientes de más de 30 centímetros de largo y su mordedura era 10 veces más potente que la de cualquier animal moderno. En cuanto a su cerebro, los escáneres revelaron que era pequeño y alargado pero especializado para convertir al reptil en una auténtica máquina de matar. En definitiva, el pliosaurio era el terror de los mares jurásicos hace más de 140 millones de años, capaz de tragarse de un solo bocado un animal del tamaño de un coche. Científicos de la Universidad de Oslo. El megalodón o megalodonte, Carcharodon megalodon o Carcharocles megalodon, nombre que significa diente grande, es una especie extinta de tiburón que vivió aproximadamente desde hace 28 a 1,5 millones de años, durante el Cenozoico, finales del Oligoceno a principios del Pleistoceno. El megalodón es considerado como uno de los mayores y más poderosos depredadores en la historia de los vertebrados. Los estudios sugieren que el megalodón lucía en vida como una versión corpulenta del gran tiburón blanco actual, Carcharodon carcharias, llegando a alcanzar los 16 metros de longitud total. Los restos fósiles indican que este tiburón gigante tuvo una distribución cosmopolita, con áreas de cría en zonas costeras cálidas. El megalodón probablemente tuvo un profundo impacto en la estructura de las comunidades marinas de su época. Los fósiles más comunes del megalodón son sus dientes. Las características diagnósticas de los dientes del megalodón incluyen forma triangular, una estructura robusta, gran tamaño, un borde finamente aserrado, y una visible forma de letra V en el cuello, base de la corona. Los dientes de megalodón pueden medir cerca de 180 milímetros en altura perpendicular o longitud diagonal, y son los mayores en tamaño de cualquier especie conocida de tiburón. Un megalodón de 15,9 metros pudo haber tenido una masa corporal de cerca de 47 toneladas, 2,9. Un megalodón de 17 metros sería de cerca de 59 toneladas, 9. Y un megalodón de 23 metros tendría una masa de 103 toneladas. El megalodón o megalodonte, Carcharodon megalodon o Carcharo. El Indricotherium fue el mayor mamífero terrestre de todos los tiempos, estaba emparentado con el rinoceronte, pero parecía una jirafa gigante. Su nombre significa bestia de Indri. Su longitud era de aproximadamente 11 metros, con una altura de 8 metros, se cree que su peso era de unas 20 toneladas, era herbívoro, vivió entre hace 50 y 24 millones de años, en Mongolia y el norte de China hasta el Mar Caspio. Algo curioso es que el Indricotherium desarrolló su tamaño para escapar de depredadores como el entelodón o el hienodón. Cuando los indricotherios nacían ya eran más pesados que un hombre adulto, pero los depredadores también eran gigantes, así que posiblemente se intentaban esconder en los arbustos o hacerse el muerto. Hace 25 millones de años India chocó con Asia levantándose el Himalaya que bloqueó las tormentas que traían lluvia, haciendo el clima más seco. Con el tiempo tenían que viajar más para encontrar agua, y juntando eso con su largo periodo de gestación su número se redujo hasta desaparecer del todo hace 24 millones de años. El Indricotherium fue el mayor. La Titanoboa era un monstruo entre las serpientes. Del tamaño y peso de un autobús escolar, vivió en las selvas de la actual Colombia como cabeza indiscutible de la pirámide alimenticia de la zona, alimentándose incluso de cocodrilos. En sus días compartía hábitat con al menos 3 especies distintas de cocodrilo. Al final del período Cretácico, con unas temperaturas superiores a las actuales, tanto la Titanoboa como otros reptiles prosperaron sin problemas, alcanzando tamaños descomunales. Se sabe que algunos especímenes de anaconda gigante han llegado a medir casi 10-12 metros. La Titanoboa supera ese tamaño con creces, unos 25 metros, y con un peso de 1 tonelada era un cazador terrible. El cuerpo de la Titanoboa no era igual de ancho en toda su extensión. Su ancho aumenta a medida que se llegaba al centro de su enorme cuerpo. Era allí donde llegaba a medir 1 metro de ancho o más. Con el fin de pasar desapercibida a sus presas en las selvas pantanosas en las que habitaba y cazaba, la serpiente gigante posiblemente era de color oscuro, semejante al lodo. La Titanoboa era un monstruo entre
Argentavis magnificens es una especie extinta de ave ciconiforme de la familia Teratornitidae, es la única especie descubierta del género Argentavis. Los restos fósiles fueron encontrados en Argentina en el año 1979, se cree que se extinguió en el Mioceno superior, entre 8 a 6 millones de años antes del presente. La especie es una de las mayores aves voladoras de la que se tiene conocimiento y se cree que pudo llegar a tener una envergadura de alas inmensa, de hasta 8 metros. Habitó, durante el Mioceno superior, la llanura chacopampeana y las planicies de la Patagonia. Probablemente las Teratornitidae como el Argentavis están relacionados directamente con los ancestros de los actuales buitres americanos. La envergadura era descomunal en comparación con la de las mayores aves voladoras actuales como el albatros, con 3,5 metros de envergadura máxima, o el cóndor andino, con más de 3 metros y hasta 12 kilogramos de peso. Su peso también era muy superior al del ave voladora actual más pesada, la avutarda, con 18 kilogramos. Viendo las dificultades de vuelo de las grandes especies voladoras actuales, se supone que Argentavis magnificens era un ave planeadora, que aprovechaba las corrientes de aire ascendentes para planear y mantenerse en vuelo, con bastantes analogías con el cóndor de los Andes. Argentavis magnificens es una especie extinta. El tiranosaurio rex es uno de los dinosaurios más conocidos y de gran popularidad al ser retomado en el cine, la literatura, etc. El nombre de este animal se deriva del griego tirano, que significa tirano o malvado, así como de saurus igual a lagarto, a esto se añadió rex. De tal forma, este dinosaurio es conocido también como el rey de los tiranos lagartos o depredadores, lo cual resume su tamaño y fortaleza. Este individuo habitó en la Tierra hace más de 65 millones de años, durante el período Cretácico y fue descrito, completamente, en 1905 por Henry Fairfield Osborn. No obstante, ya en 1874 se había encontrado una serie de dientes en Colorado, y posteriormente, en 1890, se localizaron fragmentos de cráneo en Wyoming. El estudio minucioso del tiranosaurio ha sido posible por la existencia de más de 30 especímenes con esqueletos casi completos. El tiranosaurio rex llegó a medir hasta 12,3 metros de largo, y a pesar entre 6 y 18,4 toneladas. Sus manos superiores eran pequeñas y de una fortaleza increíble, que terminaban en dos dedos con garras afiladas. Se dice que no solo le servían para cazar o luchar, sino para levantarse cuando caían de espalda. La cabeza de este animal era grande, al punto de medir 1,5 metros, dimensiones que eran equilibradas por una cola muy pesada. Información que inclina las opiniones hacia la posibilidad de que el tiranosaurio rex era tetrápodo. Sobre las patas de este dinosaurio se conoce que estaban cubiertas de almohadillas que a modo de resorte concedían intensidad a sus pasos y velocidad. Asimismo, le protegían de las irregularidades del terreno. El tiranosaurio rex está considerado como el mayor carnívoro del área donde vivía. Y es que su fortaleza y tamaño lo convierten en un excelente depredador que prefería para su dieta a los hadrosáuridos y los ceratópsidos. No obstante, aún permanece en disputa si era cazador o carroñero, pero en todos los casos se coincide en el hecho de que tenía cualidades para ser un gran cazador y en que sus mandíbulas eran muy potentes para destruir. Se conoce que estas últimas medía cerca de 1,4 metros y contenía dientes curvos y afilados, cada uno de cerca de 20 centímetros, con una presión de mordida de 4 toneladas. El tiranosaurio rex es uno de los dinosaurios más conocidos y de gran popularidad al ser retomado en el cine.